Hermanos en Cristo Jesús, paz a ustedes. Nuevamente, hermanos, ha llegado el momento de la reflexión, se ha llegado el momento del escudriñamiento de la palabra de nuestro Dios. Deseo que lo podamos hacer, hermanos, gozándonos en las Sagradas Escrituras, gozándonos y deleitándonos en este mensaje que tiene para nosotros la palabra de Dios en esta tarde. A lo largo de las últimas semanas hemos venido estudiando, hermanos, la participación o la forma en que Dios se va manifestando en la vida de cada uno de nosotros como hijos suyos. Hemos estudiado, hemos visto lo que sucede cuando Dios habla, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios actúa o cuando Dios hace, cuando Dios protege o cuando Dios nos cuida. Y en este caso, hermanos, en esta tarde vamos a estudiar un sermón, una reflexión que lleva por título Cuando Dios bendice. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando recibimos la bendición de Dios en nuestra vida? De entrada, hermanos, no hay nada que nos cree más satisfacción, que nos cree más gozo y alegría que las bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. El simple hecho de mencionar o de pronunciar la palabra bendición ya como que trae un sentimiento de tranquilidad, de paz, de gozo, de satisfacción, de bienestar a nuestra vida. Y cada una de esas bendiciones, hermanos, se da porque en general cada aspecto de nuestra vida, hermanos, por más básico que parezca, tiene una dependencia absoluta de la providencia de Dios en nuestra vida. Es decir, que aspectos tan sencillos o tan cotidianos que a veces no tomamos en cuenta o que no le damos el valor que debería ser, como el acostarnos, el tener nuestro descanso durante la noche, el poder levantarnos o que Dios nos levante al día siguiente, el poder salir y regresar a casa, el poder tener un tiempo para agradecer a Dios por los alimentos que pone sobre nuestra mesa, el poder experimentar o el poder tener comunión con nuestra familia. Cada uno de esos aspectos, hermanos, tiene una dependencia absoluta, hermanos, de la bendición o de la providencia de nuestro Dios a través de sus bendiciones en nuestra vida. La bendición de Dios, hermanos, es la expresión de un deseo benigno hacia una persona o hacia un grupo de personas. Es decir, que es un deseo de bienestar para mi hermano, para mi vecino, para mi familia, para alguna persona o para algún grupo de personas. Es un deseo que nosotros ponemos o que nosotros damos a conocer a una persona o a un individuo, pero no solamente es un deseo de bienestar, sino que también va acompañado de una participación activa por parte de Dios, y esto es a través de la unción de su Santo Espíritu para que esa bendición se pueda completar en la vida de aquella persona o en nuestras vidas. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Yo puedo desear bendición para mi hermano, yo puedo desear bendición para algún vecino, para mi prójimo en general, pero es muy importante reconocer que para que esa bendición, hermanos, se complete, tiene que haber la participación absoluta del Espíritu Santo, la participación absoluta de esa unción de parte de Dios, para que de esta manera la bendición pueda tener lugar. Dependemos absolutamente de la providencia de Dios para que esas bendiciones, hermanos, se puedan cumplir. Y eso es algo que Dios nos permite experimentar, y que cada vez que nosotros podemos vivir, que nosotros podemos gozar de esas bendiciones, sentimos o tenemos un agradecimiento especial para nuestro Dios, porque Él se manifiesta fiel y se manifiesta de manera efectiva o de manera favorable sobre la vida de cada uno de nosotros como hijos suyos. Recordemos, hermanos, cómo desde el principio y hasta ahora es Dios que provee toda gran bendición. La bendición no va a venir de alguien más que no sea Dios. En el capítulo 1 del Génesis, hermanos, versículos 21 y 22 nos habla acerca del tiempo de la creación. Dios ya había creado los cielos y la tierra y les dio cierto orden. Ahora empezaba Dios a poblar esa tierra, primeramente con los grandes monstruos marinos, dice la Biblia, con los animales terrestres y todos aquellos que sobrevolaban los cielos o que sobrevuelan los cielos. Dice el versículo 22 que cuando Dios hubo creado todo eso, dice que Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra.
Y creó Dios al hombre, dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. El 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El capítulo 2 inicia diciendo, hermanos, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En estos versos, hermanos, que acabamos de leer y que tienen lugar en el principio de los tiempos, en el tiempo de la creación, vemos la participación de Dios, hermanos, declarando ya bendición sobre cada una de las cosas que Él iba desarrollando. Entonces la bendición, hermanos, es algo muy importante, es algo que tiene un peso muy grande en la vida de cada uno de nosotros. Tal era la preocupación de Dios que desde el momento que nos creó, nos bendijo, nos dio su bendición. Hay una constante realidad en cada uno de estos versos que acabamos de leer, hermanos, y esa constante absoluta es la bendición de Dios, de la cual estamos hablando. En todo lo que hace, Él ordena y Él decreta bendición. Le dice a los animales, una vez que los creó, o declara sobre esa creación, que se fructifiquen y que se multipliquen. ¿Qué es lo que trae entonces la bendición, hermanos? Trae bienestar, trae progreso, trae cosas que favorecen a nuestra vida. De igual forma lo hace con el ser humano. Dice la Biblia, en lo que acabamos de leer, que cuando Dios crea el hombre a su imagen y después a la mujer, dice que Dios los bendice y les dice lo mismo: fructifiquen y multipliquen la tierra, llenen la tierra y sojuzgadla, dicen, enseñoréense de la tierra. Nos pone en un lugar privilegiado, hermanos, por encima quizás de la creación o de toda la creación, como para que nosotros podamos ser mayordomos de todas las cosas que Dios ha creado. Imagínense, hermanos, si estamos hablando de bendiciones, qué gran bendición es el poder tener un lugar privilegiado en la creación misma de nuestro Dios. Desde ese tiempo Dios ya nos daba un lugar especial, ya nos declaraba, ya nos decretaba bendición sobre la vida que nosotros íbamos a tener o que Él nos iba a conceder. Entonces yo pudiera preguntar, hermanos, ¿quieres la bendición de Dios? ¿O queremos la bendición de Dios? Y la respuesta es que sí. Deseamos y anhelamos la bendición de Dios. No es que no la tengamos ahora, porque sabemos que Dios provee sus bendiciones aún sin merecerlas. Pero quizás la mayor de las bendiciones que Dios tiene para nosotros no ha llegado a nuestra vida, hermanos, porque nuestra vida o nuestro corazón no está preparada para recibir tal bendición. Y si no está preparada o no hemos podido experimentar esas grandes bendiciones de Dios a nuestra vida, hermanos, debemos de tener en cuenta que quizás no estamos participando de forma activa para tener acceso a tal bendición de parte de nuestro Dios. Es por ello, hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios, nos capacita para que podamos hacer frente a cualquier situación que se nos presente. Acerca de lo que estamos hablando, acerca de la obtención o del acceso a estas bendiciones o a este favor de Dios en nuestra vida, es que la Biblia, hermanos, nos da muchas herramientas que nos van a permitir, hermanos, caminar conforme a la voluntad de Dios, poder encontrar o poder hallar gracia en sus ojos y que podamos obtener esa bendición, hermanos, como la Biblia menciona, que sobreabunda. Muchas veces, como les comento, no hemos podido tener acceso a ella o hemos podido experimentar tal bendición de parte de Dios porque mi estilo de vida o mi forma de vivir no ha sido conforme a la voluntad de Dios, no ha sido agradable delante de la presencia de Dios. Es por ello entonces, hermanos, que la Biblia misma nos da ciertas herramientas para que nosotros podamos ir corrigiendo nuestra vida, para que nosotros podamos ir moldeando a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo de Dios nuestra vida y que podamos tener derecho o acceso a esas bendiciones de Dios para nosotros. La bendición de Dios, hermano, está ahí, siempre ha estado ahí. La mayor bendición que tú quieras para tu vida siempre ha estado ahí con Dios. Simplemente no la hemos querido, hermanos, desatar, no la hemos querido tomar, porque
La única limitación que tenemos es la que nosotros mismos nos ponemos. Si nuestra vida o si mi vida no está preparada para recibir o para experimentar esa bendición de Dios, Dios no la va a derramar así nada más sobre cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que participar de forma muy activa para que esas bendiciones o para que esa bendición pueda tener lugar en mi vida. Una de las herramientas, hermanos, que nos pone la palabra de Dios es la obediencia, algo muy importante en el lenguaje, en la vida del cristiano. La obediencia. Quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, hermanos, capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer los versículos del 1 en adelante. No sé si en sus Biblias aparezca un pequeño encabezado arriba de esta cita, hermanos. En la mía dice bendiciones de la obediencia. Dice el versículo 1, hermanos, del capítulo 28 de Deuteronomio: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas esas bendiciones, y te alcanzarán si oyereis la voz de tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. La bendición, hermanos, de Dios, cuando escuchamos la voz de Dios, la bendición de Dios viene, hermanos, a nuestra vida. En estos versos que acabamos de leer, hace énfasis la lectura en que si oímos, en que si lográramos escuchar la voz de Dios y la hacemos, si la ponemos por obra, Dios derrama bendición sobre su pueblo, derrama bendición sobre cada uno de nosotros. Y muchas de las cosas que menciona aquí, hermanos, son las que Él nos permite experimentar hoy en día. Dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. O sea que no importando, hermanos, en dónde nos encontremos, la bendición de Dios nos va a alcanzar si logramos escuchar su voz, hermanos, y si la obedecemos. Esto es lo que tiene Dios para nosotros, si nosotros actuamos conforme a su voluntad. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, dice. En la casa, hermanos, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno como sociedad incluso, la bendición de Dios nos va a acompañar de igual forma. El favor de Dios, hermanos, va a proveer de lo necesario en todo momento. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Cuántas veces Dios nos permite tener el descanso necesario, hermanos, en nuestras casas? Nos da la bendición de la vida cuando nos permite ver un nuevo día. Nos da la bendición, hermanos, de poder ir a nuestros trabajos, desarrollar nuestras actividades, cuales fueren, y poder regresar de nueva cuenta sin ningún problema, sin ningún incidente o accidente. Esa es la bendición, hermanos, es lo que significa la bendición de Dios para con nosotros. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. La bendición de Dios, hermanos, viene cuando sabemos escuchar la voz de Dios, como dice el texto que acabamos de leer. Pero también no solo basta con escuchar, sino que también obedezcamos ese llamado, esa voz de parte de nuestro Dios. Es por ello que la obediencia, hermanos, es una herramienta muy importante para poder obtener bendición de parte de Dios, o para poder experimentar esas bendiciones que Dios tiene en nuestra vida. Otra de las herramientas, hermanos, o otro de los aspectos en los cuales se va a manifestar la bendición es por medio de nuestra fe. La sección pasada de nuestro estudio bíblico que tuvimos, tanto los días viernes como sábados, hermanos, hablábamos acerca de la duda y la fe. Seguramente lo recuerdan, lo acabamos de estudiar hace unas cuantas semanas. La importancia, hermanos, que ejerce la fe en el cristiano. Y esta es otra herramienta, hermanos, o es otro don de parte de nuestro Dios para que podamos experimentar las bendiciones de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa cuando necesitamos, por ejemplo, hermanos, la sanidad hacia alguna enfermedad?
Y vamos a hablarle también sanidad, aparte de física, espiritual. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que sucede, hermanos, cuando estamos en medio de una prueba o de una necesidad? Cuando el panorama, hermanos, es incierto, cuando no sabemos de qué forma van a terminar las cosas que están significando una complicación o una circunstancia difícil en nuestra vida. ¿Qué es lo que hacemos ante tales situaciones? ¿Qué es lo que le da sentido a nuestra vida, hermanos? ¿Qué es lo que le da sentido a mi manera de vivir? ¿Cómo me libero de mis problemas? ¿Cómo me libero de mis cargas? ¿Cómo me libero de mis opresiones? ¿Qué es lo que me impulsa a bajar incluso a las aguas del bautismo, hermanos? Cada una de estas interrogantes hace alusión, hermanos, a la fe. Sin la fe, hermanos, no es posible desarrollar o llevar a cabo cada una de estas cosas. Cuando necesitamos sanidad, hermanos, para nuestro cuerpo por alguna enfermedad o sanidad espiritual, es que nuestra fe actúa para que de esta manera podamos dar a conocer a Dios a través de la oración principalmente, aquello de lo cual tenemos necesidad. Si es un aspecto físico, si es un aspecto de salud, la bendición de Dios va a venir a nuestra vida porque nosotros con fe hemos pedido, con fe hemos orado a nuestro Dios para recibir tal bendición o tal favor de parte de nuestro Dios. Cuando estamos en medio de prueba o necesidad, de igual forma, hermanos, nuestra fe es la que sale a relucir. Cada uno de estos aspectos o cada una de estas preguntas que acabamos de hacernos, hermanos, o que acabamos de poner en contexto, son las que muchas veces vienen a nuestra vida y que las que impiden también que la bendición de Dios pueda llegar a nuestra vida, porque estamos dudando de la capacidad, del poder o de la providencia de nuestro Dios. Aspectos como los que acabamos de mencionar, hermanos, o cualidades como las que acabamos de mencionar, como la obediencia, como la fe, son las que deben regir nuestra vida. Son aquellas que deben gobernar toda nuestra vida, porque a partir de ellas es que Dios va a derramar su bendición en nosotros. Otro punto, otro aspecto muy importante que debemos de considerar como hijos de Dios, hermanos, es que a partir de esa bendición que recibo de parte de Dios, también debe haber una postura de parte de nosotros como hijos suyos, de tener también esa fidelidad, de tener también esa gratitud por esa providencia de parte de Dios a través de sus bendiciones. El libro de Malaquías, hermanos, capítulo 3, nos va a hablar un poquito acerca de este punto. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué hermosas palabras, hermanos, y qué gran bendición de parte de Dios en esta declaración que nos hace a través de su palabra. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Traed cuánto, hermanos? ¿Algunos diezmos? ¿Cómo dice? Traed todos los diezmos al alfolí. Cuando escuchamos la palabra alfolí, hermanos, de inmediato recordamos o hacemos alusión a ese pequeño recipiente o ese pequeño canasto en el cual cada uno de nosotros depositamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. En la iglesia, hermanos, cuando terminamos de hacer la oración, hay un hermano que siempre pasa a nuestro lugar para hacer la recolección de ofrendas y diezmos. Y en su sentido simbólico, ese es el alfolí, hermanos. Es un pequeño depósito. En su sentido simbólico es donde colocamos nosotros nuestras ofrendas y diezmos. Pero en el tiempo en el cual nos está hablando la palabra de Dios, hermanos, es lo mismo, pero de dimensiones muy distintas, en un tamaño mucho más grande. Es decir, que entonces el alfolí en su sentido literal, hermanos, es un depósito o es un granero en el cual la gente de aquel tiempo que hacía o realizaba sus cosechas, hermanos, iba y depositaba la 10ª parte como un diezmo por aquella bendición que había recibido de parte de Dios. De tal forma que ese alfolí alojaba, era utilizado para alojar las reservas en los granos de las cosechas. Se utilizaba también para almacenar el aceite, se utilizaba también para almacenar la sal, incluso el vino. Por eso la palabra de Dios dice: traigan todos los diezmos al alfolí, para que pudiera estar abastecido y para que haya en todo momento alimento en la casa de todos. Y si no fuera así, dice Dios,
probadme ahora en esto. Dios, hermanos, desea que nosotros podamos participar de forma activa en la fidelidad que Él mismo muestra al traer bendición a nuestra vida. Así como Dios derrama bendición sobre nosotros, Él nos pide que también nosotros demos nuestra parte, que nosotros también seamos agradecidos, que nosotros también seamos fieles y que parte de esa bendición que Él nos ha dado, que la depositemos también en su altar para que de esta forma pueda estar abastecido el alfolí, pueda estar abastecido ese altar y que cuando se requiera, cuando se necesite, podamos tener lo que necesitemos a través de ello. Si no es así, dice Dios, que lo podemos probar. Y de esta forma, si nosotros probamos a Dios, dice que Él con toda seguridad puede abrir la puerta, puede abrir la compuerta, puede abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre nosotros bendición hasta que abunde. Así dice, hermanos, hasta que sobreabunde, ¿verdad? Hasta que sobreabunde. Sobreabundar, hermanos, haga de cuenta que tiene un vaso con medio contenido de agua. Que agarre una botella de 2 litros de agua y en ese vaso empiece a vaciar el contenido hasta que se derrame, hasta que se desborde. A eso se refiere la palabra sobreabundar. Que pueda haber más de lo necesario, que pueda haber más de lo que necesitamos. Y muchas veces, hermanos, de esta forma experimentamos la bendición de Dios en nuestras vidas. Por último, hermanos, quiero compartirles un pequeño video que dura pues algunos minutos, pero tiene un mensaje muy bonito y muy importante. Muy pocas veces se predica o se habla acerca de ello. Y bueno, la Biblia es muy vasta. Hay muchas historias hermosas en la Biblia. Y esta es una de ellas, hermanos. Quisiera que lo podamos visualizar y en un momentito regresamos. Venimos a cobrar la deuda de tu marido. Ya esperamos suficiente. ¡Mujer! ¡Respóndeme! Venimos por la deuda de tu marido. Págala toda. ¡Ahora! Mi marido murió. Y no tengo nada. ¿Qué hace? Por favor. ¿Qué edad tienes? ¡No! Tengo 13 años. Me servirán en mis campos. No. Los dos. 3 días. Si no pagas todo, me llevaré a tus 2 hijos. Volveré pronto. ¡Eliseo! ¡Eliseo!
¡Eliseo! Eliseo, Hola. tu servidor, mi marido, murió. Lo sé. Él le temía al Señor y era conocido entre los profetas. Ahora, sus acreedores quieren llevarse a mis hijos como esclavos. ¿Qué tienes? ¿Cómo? ¿Qué tienes en tu casa? No tengo nada. ¿Qué tienes? Nada. Excepto un poco de aceite. Tráemelo. Pídele a tus vecinos todas sus vasijas vacías. Consigue todas las que puedas cargar y tráelas. Echa el aceite en las vasijas vacías y cuando estén llenas, colócalas aparte. Trae todas las que puedas. Necesito otra vasija. ¡Deprisa! Necesito otra vasija. ¡Rápido! ¡Pásame otra! Pero no quedan más. ¡Eliseo! 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 Hicimos lo que dijiste y... Vende el aceite y paga tus deudas. Y tú y tus hijos vivan del resto. Gracias, Eliseo. Gracias.
Sin duda, hermanos, que esta historia está llena de bendición por todos lados. Hay una situación difícil y hay una participación directa de parte de nuestro Dios para suplir esa necesidad que presentaba esta mujer. Lo que me llama mucho la atención, hermanos, es la parte final de lo que habla Eliseo con esta mujer y que hace alusión precisamente al texto que acabamos de leer anteriormente, en el cual nuestro Dios dice: probadme en esto y verán si no abro la ventana de los cielos, abro la compuerta de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Si nosotros ponemos un poquito de atención y leemos detenidamente, hermanos, el contenido de esta historia que se encuentra ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, donde está contenida esta historia, nos damos cuenta que la parte final, hermanos, en donde Eliseo habla con esta mujer, le da un mensaje, hermanos, muy importante, un mensaje que iba a cambiar la vida de esta mujer. Porque a partir de que ella puede experimentar la bendición de Dios a través de su obra, a través de ese milagro, una vez que ella recolecta cada una de esas vasijas que logró llenar con el contenido del aceite, le dice Eliseo: ahora ve y vende el aceite, paga a los acreedores, paga a aquellos a quienes les debes, y vivan su vida de lo que reste, de lo que sobre. Imagínense, hermanos, la palabra o el mensaje que le está dando en ese momento Eliseo a esta mujer. No solamente alcanzó para cubrir su deuda, sino que a partir de ese momento hacia adelante, todo lo que generaron les iba a alcanzar para poder vivir su vida. Es por ello que nuestro Dios dice que Él tiene la capacidad, tiene el poder, tiene la soberanía, tiene la providencia, tiene todo lo necesario, hermanos, para derramar sobre nosotros, sobre nuestra vida, bendición hasta que sobreabunde, hasta que pueda sobrar, hasta que pueda abundar de tal forma, hermanos, que no tengamos necesidad absolutamente de nada. Y otros aspectos, hermanos, que podemos observar en esta historia, en esta última historia, es que se cumple también un proceso en la vida de cada uno de nosotros como cristianos, un proceso que Dios nos permite experimentar, que Dios nos permite vivir para que podamos tener esa bendición, para que podamos experimentar esa bendición de Él en nuestras vidas. Primeramente, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, debemos tener en cuenta la soberanía y la providencia de Dios en cada una de las bendiciones que nosotros vivimos o que Dios nos permite vivir. Como segundo punto, hermanos, debemos reconocer cuál es nuestra necesidad. La mujer, hermanos, tuvo que dar un salto de fe, tuvo que creer en que la solución que le había propuesto Eliseo iba a tener un fin o iba a tener una culminación favorable para ella y para su familia. Es por ello que ella primeramente, hermanos, reconoció la soberanía y la providencia de Dios y después reconoció la necesidad que tenía. Ella reconoció que necesitaba ayuda, es por ello que acudió a aquel hombre que era de su confianza y que era conforme a la voluntad de Dios, al corazón de Dios. Y Dios obró en ella, hermanos, bendición de manera que sobreabundó. Debemos entonces reconocer nuestra necesidad. Debemos reconocer nuestra condición para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Debemos de dar ese pequeño salto de fe, hermanos. Muchas veces el enemigo pone tropiezo, el enemigo trata de poner impedimentos para que podamos obtener esa bendición. Lo que quería hacer o lo que querían hacer aquellos hombres, aquellos acreedores a los cuales se le debía una deuda, hermanos, era llevarse a la familia, llevarse a sus hijos. El diablo, hermanos, el tentador siempre va a estar buscando poner en contraparte los planes de Dios en nuestra vida, de tal forma que tratará de alejarnos en todo momento para no recibir esa bendición de parte de Dios. Tratará de poner tropiezo, va a tratar, hermanos, de poner obstáculos para que Dios no pueda acercarse a nosotros, para que nosotros no podamos experimentar ese favor de Dios en nuestras vidas. Pero si damos ese pequeño salto de fe, hermanos, reconocemos el poder de Dios, reconocemos nuestra condición y dejamos que Dios obre en nuestra vida, hermanos, es que Dios empieza a traer esa bendición de tal forma que en algún momento va a rebasarnos, va a sobreabundar en nuestra vida. Por último, hermanos, nuestro Dios también utiliza diferentes medios para poder traer bendición a nuestra vida.
en ese momento fue Eliseo, a quien Dios eligió para poder completar ese milagro, ese plan que tenía para aquella mujer. No importa, hermanos, cuánto nosotros creamos que la bendición de Dios está tardando. Es totalmente irrelevante el pensar que la bendición de Dios o que la prueba por la que estoy pasando no va a tener su fin, o que Dios está demorando demasiado tiempo en hacer su voluntad en nosotros. Y esto, hermanos, simplemente pasa a segundo plano, porque Dios, hermanos, en el momento en que trae la bendición, aun cuando para nosotros pareciera que es tarde, ese es el momento perfecto en el que Dios va a actuar en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, la bendición de Dios nos está esperando. La bendición de Dios está con Él en todo momento. La bendición de Dios, hermanos, está esperando que la tomemos. ¿Queremos la bendición? Entonces pidámosla a nuestro Dios, y Él la va a derramar en nuestra vida de tal forma que ésta va a sobreabundar. ¿Quieres la bendición? Tómala, es tuya. Dios nos la concede, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a ustedes, bendiciones a su vida. Saludos.